Dios bendiga a cada hermano. Dios nos bendiga. Amén. Dios es bueno. Qué presencia más hermosa la de esta mañana que nos regaló el Señor y nos sigue regalando. Un mover, pero totalmente tranquilo, pacífico, pero hermoso. Y yo quiero que me acompañen a dar lectura a la palabra, porque el tiempo avanza, en el libro de Jonás. Libro de Jonás, capítulo 1. Si lo tienen, díganme amén. Libro de Jonás, capítulo 1, versículo 3. Voy a bajar. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué bueno que hay tres aquí. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así la Escritura, versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Lejos de la presencia de Jehová. Levante su mano ahí al cielo un momentico. Señor, tú estás aquí. Dígale, Señor, tú estás aquí. Sigue derramando tu gloria. Sigue derramando tu gloria. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por este tiempo, por este momento en tu presencia, por esta oportunidad con la cual tú me honras. Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque te hemos adorado. Gracias, Señor, porque tú ya has tocado nuestro corazón y ahora quieres hablarnos por medio de tu palabra. Yo te pido, Señor, que no sea yo piedra de tropiezo, que sea yo solamente hablando lo que tú me digas para hablar y tú tocando los corazones. Que sea yo predicando, Señor, y tú restaurando. Que sea yo exponiendo tu palabra, Señor, y tú rompiendo cadenas y dándonos un entendimiento nuevo, Padre. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Libro de Jonás. El libro de Jonás, en lo particular, me gusta mucho y me llama la atención, porque es un libro diferente. Es un libro que cuenta una historia única acerca de un profeta, que cuando leemos, prestando atención a los detalles, podemos aprender grandes lecciones acerca de Dios, acerca del profeta Jonás y acerca de cada uno de los personajes de los cuales nos habla la historia de Jonás. Acerca de quién lo escribió no está confirmado, pero muchas personas piensan, según la tradición del pueblo de Israel, que quien escribió este libro fue el mismo Jonás. Este profeta, según el libro de Segunda de Reyes, capítulo 14, nos indica que sirvió al Señor durante el tiempo del reinado de Jeroboam II, que reinó en Israel. Ahora bien, no conocemos muchos detalles acerca de la vida de este hombre, porque el libro del profeta es corto, apenas tiene 4 capítulos, pero son bien precisos, concisos y directos.
Tanto así que en el capítulo 1, verso 1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Es un libro de acción. Rápidamente se ve que Dios quiere hacer algo tremendo con este hombre. No nos dice muchos detalles, pero por lo menos nos dice que Jonás era hijo de un hombre llamado Amitai y que era un profeta del Señor. Amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, o sea que era un profeta. Dios le hablaba y dice que era hijo de Amitai. Versículo 1. Versículo 2, Dios le da un mandato y le dice, levántate y ve a Nínive. Mire a alguien que le quede al lado, con amor, mírelo y dígale, levántate. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y no crea que Dios le dijo a Jonás que se levantara porque él estaba acostado o porque él estaba sentado, así como están muchos aquí sentados. No, no era por eso. Dios le habló a este profeta y le dijo que se levantara porque él estaba en una actitud de pasividad. Porque él estaba tranquilo, él estaba quieto, él estaba como ocioso. Entonces Dios lo llama y le dice, levántate. ¿Y cuántos de los que estamos aquí tenemos que levantarnos? ¿Cuántos de los que estamos aquí es tiempo de dejar la pasividad? Gloria a Dios. Versículo 2. Levántate y ve a Nínive. Ve a Nínive. O sea que cuando Dios te llama y te dice que dejes la quietud, la pasividad, Él te da una asignación específica. Ve a Nínive. No te deja en el aire, no. Ve a Nínive. ¿Y a cuántos Dios nos ha dicho algo específico? Pero no lo queremos hacer. Una asignación en específico. ¿Cuál es la asignación específica de la iglesia? Ser sal, ser luz. Decir a lo negro negro y a lo blanco blanco. ¿Me siguen? Llamarle a lo bueno bueno y a lo malo malo. Una asignación. ¿Cuántos tienen una asignación? ¿Cuántos tienen una asignación? Tienen una. Ve a Nínive, aquella gran ciudad. Aquella gran ciudad. Dios envía a este profeta con una asignación específica a una gran ciudad, lo que implica que su asignación era grande. El problema con nosotros es que muchas veces pensamos que lo que Dios nos manda a hacer es pequeño, pero no es pequeño, es grande. Porque Jonás en un principio no estaba viendo lo que iba a suceder, pero ya Dios lo estaba viendo. Entonces, cuando Dios nos manda a hacer algo, quizá pensemos que es insignificante, que no vale la pena, que no va a tener ningún impacto, pero déjeme decirle que no. Dios te da una asignación y cuando Dios te la da, siempre viene a ser una asignación grande, como lo grande que era esta ciudad. La Biblia dice más adelante que era una ciudad que para recorrerla completa se necesitaban al menos 3 días a pie. Y sigue diciendo, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Así dice, ¿verdad? Dios en este libro no nos deja ver exactamente qué Él le mandó a pregonar a Jonás. Si nosotros leemos el versículo, solamente dice, ve y pregona, porque su maldad ha subido delante de mí. Pero como Dios dice que la maldad de ese pueblo era grande, tanto así que había subido delante de él, yo entiendo que lo que le mandó a pregonar no fue algo agradable.
No fue algo sencillo. No fue algo fácil. Era una palabra dura. La asignación que Dios le dio a Jonás era dura. ¿Sabía? Pero aunque sea dura tu asignación, si no la haces, te traerá consecuencias. Y si la haces, te traerá bendición. Aunque sea difícil, aunque sea duro, lo que Dios te esté pidiendo, es mejor hacerlo. Siempre es mejor hacerlo. Y ya vamos entrando en materia. Versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Y ese es el título del mensaje. Huyendo de la presencia de Jehová. Porque eso fue lo que hizo este hombre. Y lo que hacemos muchos de nosotros también. Huimos de la presencia del Señor por muchas razones. Dios le dice en el versículo 2, levántate. Y en el versículo 3 dice que él se levantó, ¿sí o no? Lo vimos aquí, ¿verdad? Versículo 2, lo voy a leer. Levántate y ve a Nínive. Ese es el principio. Y el versículo 3 dice, y Jonás se levantó. O sea que él empezó bien. Dios le dijo que se levantara y él se levantó. O sea, él empezó con el pie derecho, podríamos decir. Pero luego se torció. Porque en vez de levantarse para buscar la presencia del Señor, se levantó para huir de ella. Y muchas veces, cuando sabemos que tenemos una encomienda de parte de Dios, la cual no queremos hacer, dejamos de orar. Dejamos de leer la Biblia. Y hasta en ocasiones dejamos de congregarnos. Porque sabemos que si Dios dijo algo y no lo queremos hacer y no lo estamos haciendo, cuando vayamos a orar, ¿qué es lo primero que Dios te va a decir? Tú me estás pidiendo eso, pero pues yo te pedí algo primero. Yo te dije que hiciera algo. O sea, cuando vamos a orar, lo primero que Dios te va a acordar es eso. Cuando tú abres la Biblia y Dios te manda a evangelizar, Dios te dice, oye, sale a evangelizar, vete por tal calle, háblale a fulano, y tú dices no. Cuando tú abres la Biblia, yo voy a abrir la Biblia y voy a leer el capítulo que me salga. Lo primero que tú hables, Mateo, la gran comisión. Sí, porque Dios te va a hablar por todos los medios. Bueno, yo no voy a ir a la iglesia porque cuando yo vaya, yo sé que el Señor le va a revelar a alguien y alguien va a venir y me va a decir, mira, el Señor te manda a decir que te acuerdes de lo que Él te dijo. Y eso pasó con este hombre, con Jonás. La Biblia dice que él se levantó a huir de la presencia del Señor, pero Dios nos llama a este tiempo a no huir, sino más bien a buscar la presencia de Dios en nuestra vida. Desde hace un tiempo Dios está ministrando en casa de forma muy especial en el campamento, de forma muy especial con las prédicas del Espíritu Santo, que es tiempo que 360, ministerio de hombres, ministerio de mujeres, de servidores, de adoradores y todos los ministerios, busquemos y no huyamos de la presencia del Señor. Que no salgamos corriendo a una dirección contraria, porque déjeme decirle que entendemos que este profeta estaba en la tierra donde vivía, donde Dios le había entregado a su pueblo. Y lo primero que dice es que él desciende a Jope. Me gusta Jope. Jope era una ciudad marítima, una ciudad portuaria. En su tiempo fue la ciudad más importante en cuanto a puertos se habla de Israel. Jope era un lugar que te conectaba con muchos lugares porque de ahí salían barcos. Y hay muchos de nosotros que estamos en Jope y tenemos que tomar la decisión hoy. ¿Huyes o haces lo que Dios te mandó a hacer? Hay dos barcos. ¿Tú te montas en uno o en otro? Jope, lugar de decisión. Jope, una ciudad hermosa. Yo busqué fotos y de verdad me encantaría llevar a mi esposa allí. Un lugar bello.
Dice que Jonás, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Él salió con la finalidad de llegar ¿a dónde? A Tarsis. Y descendió a Jope. Para llegar a Tarsis, primero hay que pasar por... Y halló una nave que partía para Tarsis, encontró lo que buscaba. Entonces, ¿qué representa Tarsis en este pasaje? Tarsis en este pasaje, Tarso, de donde procede Pablo, representa en este pasaje un lugar de rebeldía, un lugar de desobediencia, un lugar no de valentía, sino de cobardía, porque él huyó. Él no fue valiente, el valiente no huye, el valiente se queda, el valiente pelea, el valiente hace. Tarsis. A mí me gustaría que Denny, tú me ayudaras con una imagen que dice que Tarsis está para un lado y Nínive está del otro lado, para que podamos ver algo. Jonás estaba aquí, fue a Jope, para acá está Tarsis y para acá está Nínive. Estuve investigando y la distancia entre una y la otra era más de 5.911.32 kilómetros de distancia. Y recuerde que en ese tiempo no había automóvil, no había motor, no había avión. Eso era a pie o con un camello o con una mula o con un caballo. Y si es mar, en un barco. Imagínense, ese hombre huyó de la presencia de Jehová y dijo, mira, él me manda allá, pero yo voy a huir 5.911.32 kilómetros de lo que Dios me está pidiendo. Y quizá podríamos preguntarnos a nosotros mismos, ¿a qué distancia en kilómetros yo estoy de donde yo debería estar ahora? De donde Dios me dijo que yo debería estar, a donde Dios me mandó. ¿A qué distancia? ¿A qué distancia? Sí. Pero no se me ponga tenso que yo le amo. Adore. Y descendió a Jope, ¿sí? Y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, y me gusta porque yo no entendía en un principio por qué en la Biblia tenía que decir que él pagó su pasaje. Si tú vas a tomar un servicio, tú lo pagas. Pero me gusta que Dios hace énfasis en la palabra de que Él pagó su pasaje. Porque cuando nosotros estamos de rebelde y no queremos hacer lo que Dios nos mandó a hacer, usted sabía que vamos a pagar y vamos a perder lo que pagamos, ¿verdad que sí? Me gusta que no haya amén, porque eso significa como que pica un poquito. Eso es bueno, eso es bueno. Cuando nosotros huimos de la presencia del Señor, vamos a perder. Él perdió dinero. Él perdió tiempo valioso. Él casi pierde su vida. ¿Y qué nosotros tenemos que perder para hacer lo que Dios nos llamó a hacer? ¿Qué es lo que Dios tiene que quitarnos para que de verdad nuestro corazón quiera buscar su presencia? Para que de verdad, busquemos al Espíritu Santo. Con ganas, con anhelo, con fuerza. Sabiendo que de Él es el reino, el poder, la gloria, el imperio. Y que Él siempre tiene el control y todo estará bien. Pero ¿qué Él nos tiene que quitar? Jonás perdió varias cosas, perdió dinero. Dice que pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dice que entró con ellos. Él entró a un barco con una tripulación, con un capitán, que ninguno era cristiano. O sea,
ninguno temía a Jehová para ese tiempo. Todos tenían un dios pagano. La Biblia lo dice más adelante. Entonces las personas que lo acompañan a él en su travesía, sonríase. ¿Quiénes son los que te acompañan a huir de la presencia del Señor? ¿Quiénes son las personas que te dirigen para no hacer lo que Dios te llamó a hacer, lo que Dios te mandó? Porque no pueden ser de Dios. Negativo, nunca. Se embarcó con ellos rumbo a Tarsis, pero Dios lo mandó a Nínive. ¿Con cuáles son las personas con las que nos estamos involucrando demasiado y nos están sacando del propósito? Mire con amor a quien le queda al lado y dígale, no te montes en ese barco. Dígale, ahí no. Y este hombre comenzó una travesía sin igual para huir de la presencia. Mis amados, no huyamos de la presencia, busquemos la presencia. Porque trae buena recompensa. Cuando Dios nos manda a hacer algo, me recuerdo la historia de Felipe, que Dios le habla y le dice, desciende, le dice que descienda por un camino que daba a Jerusalén. Simplemente le dice eso y la palabra automáticamente dice que él se levantó y fue. Cuando él está caminando, entonces Dios le dice, acércate a ese hombre. Había un etíope que estaba en un carro de ese tiempo, con ruedas, ¿verdad? Con una carreta. Y estaba leyendo el libro del profeta Isaías. Y Dios le dice, acércate a él. Yo me imagino que Felipe nunca se imaginó lo que iba a pasar ahí. Quizá usted y yo ni siquiera nos pasa por la mente lo que va a pasar cuando nosotros hagamos para lo que Dios nos llamó. Ese hombre estaba leyendo el profeta Isaías, donde hablaba del padecimiento de Jesús, de lo que había pasado. Y él se acerca y simplemente le pregunta, una simple pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y él le da una respuesta que nosotros siempre debemos guardar en nuestra memoria. Él le responde con otra pregunta. ¿Y cómo si nadie me lo explica? ¿Cómo las personas van a entender si nosotros no le explicamos? ¿Cómo las personas van a creer si nosotros no testificamos? ¿Cómo las personas van a venir a Cristo si nosotros no cumplimos con la asignación que Dios nos encomienda? Sino que es más fácil huir. Y esta historia de Felipe con el etíope, funcionario de Candace, una reina, termina en un bautizo. Termina en un bautizo. Porque cuando tú haces la designación para la cual Dios te mandó, ¿sabes lo que va a pasar? Terminar en una conversión. Terminar en salvación. Porque esos son los propósitos de Dios. Por eso envía a su Hijo al mundo a morir por todos, sin acepción de personas. Esto le pasó a Felipe, pero ¿qué nos está pasando a nosotros? No nos puede estar pasando muchas cosas si huimos. La pastora mencionó el bautismo, y voy a mencionar el bautismo nuevamente porque la palabra en Hechos con Felipe habla de un bautizo. Ayer, las personas que se bautizaron, la mayoría eran jóvenes, 3 jóvenes preciosos y nuestro queridísimo hermano Guillermo. Entonces, las personas que se bautizan normalmente son las que están iniciando el camino de Dios, que ya aceptan al Señor y deciden voluntariamente hacer ese compromiso con Dios, consigo y ese testimonio para el mundo, ¿verdad que sí? Esas son las personas que se bautizan normalmente. Esas personas que se bautizan necesitan de nosotros. Necesitan nuestro apoyo, necesitan nuestra mano. Necesitan que nos involucremos con ellos.
Si no lo hicieron con usted, hágalo con otro. Y si lo hicieron con usted, dé por gracia lo que por gracia recibió. Tenemos que participar en los bautismos, es hermoso, es bello. ¿Cuántos se animan? Gloria a Dios, se animó uno. Huyendo de la presencia del Señor. Jonás huyó. Pero no terminó bien. No terminó bien. Terminó lanzado del barco, porque inclusive cuando se metió en el barco, él se escondió y fue a una habitación del barco y se durmió. Pues yo no quiero que ni me vean aquí. Yo no quiero que ni me hablen. Yo ando huyendo y ese es mi propósito, huir. Hay gente que andan así, usted sabe. Mire, Dios te bendiga. No, espérate, ahora no, tengo que irme, adiós. Gente que andan así huyendo. Pero ¿cuántos saben que a Dios no se le escapa a nadie? Este hombre, Dios pone en el corazón de alguien del barco ir y decirle, hey, dormilón, despierta. Ven, clama a tu Dios para ver si Él tiene misericordia de nosotros y nos libra de esta gran tempestad. Porque estos hombres eran marinos, parece, experimentados, y trataron de luchar para desviarse de la tormenta, para mantener el barco a flote, pero se dieron cuenta que no era una tormenta normal. Que no era una tormenta de las cuales ellos estaban acostumbrados a ver. Que era una tormenta, ¿sabe cómo? Sobrenatural. Y entendieron, eso es un Dios que nos está castigando, que nos quiere matar. Vamos a invocar a nuestro Dios, vamos a dejar este barco así, vamos a orar, vamos a dar sacrificio, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Y el Señor pone en la mente de este hombre ir a buscar a Jonás. Ven, levántate. Y ya estaban tan desesperados porque clamaron a todos los dioses habido y por haber, que ellos conocían lo que no conocían, el desconocido y el no conocido, y no pasó nada, que dijeron, bueno, plan B. Vamos ahora a echar suerte a ver cuál es que tiene la sal. A ver cuál es el salado del barco. ¿Cuántos son salados del barco aquí? Era Jonás. Y cuando echan suerte, no era ninguno de ustedes, era Jonás. Cuando echan suertes, la Biblia dice que la suerte cayó sobre la sal, sobre Jonás. Y estos hombres le empiezan a hacer una serie de preguntas muy importantes. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu pueblo? Y lo empiezan a interrogar. Y ya él como que no aguanta más y le dice, decláranos. Y él le respondió ahí, soy hebreo y temo a Jehová. Escuche bien. Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Oiga eso. Él le sirve a un Dios que él está consciente y sabe que hizo el cielo, que hizo la tierra, que hizo el mar, hizo todo. Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y él intenta huir de ese Dios por tierra y por mar. Bueno, yo me voy a ir por aquí porque Dios se va a olvidar de mí. Porque como yo estoy huyendo, la asignación que Dios me dio, Él se la va a pasar a otro. Pues mira, yo te voy a decir algo, la asignación que Dios te dio, procura hacerla porque es contigo, no es con más nadie. Te lo voy a repetir porque no me escuchaste. La asignación que Dios te dio, procura hacerla porque es contigo, no es con más nadie. Si Dios tiene que tirarte del barco y preparar un pececito bien grande, lo va a preparar. Soy hebreo, soy cristiano, temo a Dios, temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra, pero yo estoy huyendo de ese Dios utilizando lo mismo que Él creó. Y David como que en un momento, él también como que pensó como huir, usted sabe. David como que en algún momento, él como que le vino un pensamiento, por lo menos dijo, yo como que voy a huir de todo tu asunto, porque esto está muy duro. Yo me voy. Y después como que él recapacitó y dijo, pero ven acá. ¿Y a dónde yo puedo huir de tu presencia? Si Dios creó todo, hizo todo y está en todas partes. Él está contigo en tu momento difícil, Él no se ha ido. Él está con nosotros. Y por eso dice su palabra, diga el débil, fuerte soy.
No porque nosotros seamos fuertes realmente, es porque Dios está con nosotros. Pero mire, fíjese que yo no vengo aquí a fusilar a Jonás por lo que él hizo. Porque vuelvo y repito, la asignación que Dios le dio a este profeta no era fácil. Que vaya a Nínive. Estudiando un poco acerca de Nínive, descubrí que, como dice la palabra, que Dios le dijo, era una gran ciudad. Era grande en tamaño, pero también grande en pecado, grande en idolatría. Nínive era la capital para ese tiempo del reino más poderoso y, dicho sea de paso, un enemigo fuerte del pueblo de Israel, el imperio asirio. No lo estaba mandando a su pueblo, no lo estaba mandando a una ciudad de su pueblo, lo estaba mandando a una ciudad llena de paganos, llena de hombres y mujeres que adoraban otros dioses, y por si esto fuera poco, enemigo de su pueblo, y por si esto fuera poco, que vaya a pregonar una palabra que no era sencilla de pregonar. Si nosotros lo vemos desde esa óptica, Jonás tenía muchas razones para salir huyendo. ¿Nos estamos justificando? Yo no hago lo que Dios me mandó porque es muy duro, porque es muy difícil, porque puede costarme algo importante. A Jonás, ese viaje, obedecer a Dios, Dios le dice, ve a Nínive. Sí, Señor, voy, me levanto y voy. Ir a Nínive, a él posiblemente podía costarle, ¿sabe qué? La vida. Cuando esos hombres de aquel lugar escucharan que él está pregonando palabras de destrucción, porque eso fue lo que él dijo allá, palabras de destrucción, ¿usted cree que iban a hacer con él? Humanamente hablando. Pues vamos a terminar con este hombre. ¿Qué es lo que este hombre está hablando? O sea, muchas veces la asignación que Dios nos da no es sencilla. Pero aunque no sea sencilla, es mejor siempre obedecer. Aunque no sea fácil ir a Nínive, dile a alguien con mucho amor, tienes que ir a Nínive. Necesariamente hay que ir a Nínive. Porque sale más duro y más costoso no hacer lo que Dios nos mandó a hacer. La Biblia dice que le dijeron en el barco a Jonás, ¿qué tenemos que hacer para que pase esta tormenta, para que no perezcamos? ¿Qué tenemos que hacer? Le dijo, bueno, lo que ustedes pueden hacer es lanzarme del barco. Y estos hombres me da a mí entender que Dios estaba tratando con ellos. Porque a cualquier persona que usted le diga, oye, la solución de tu problema es que tú me lances del barco. Ah, eso es, pues no hay problema. Pero dice la Biblia que cuando él le dice esto, déjame ir al versículo. Dice, ¿qué haremos contigo? Versículo 11, le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Dice el 13, y aquellos hombres trabajaron, escuche, trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. O sea, ok, tú eres el culpable y tú nos estás diciendo que la solución de nuestro problema es lanzarte. Pero vamos a buscar una solución porque no queremos lanzarte. Vamos a tratar de llevar el barco a tierra y ahí vamos a estar seguros, vamos a estar tranquilos. Una solución buena, está bien, pero Dios dice no me agrada. Y ahí fue que el mar se puso bravo de verdad. Se puso muy, muy agria la piña. Y ellos no tuvieron otra opción que hacer lo que Dios quería que ellos hicieran. Porque Dios nos va a poner en estrecho.
Dios te va a decir, te tengo entre la espada y la pared. ¿Qué tú vas a hacer? Huyendo de la presencia del Señor. No huyas, búscala. A veces no es sencillo, pero es necesario. La manifestación de Dios, la gloria de Dios, la Shekinah de Dios, el poder de Dios va a descender cuando nosotros decidamos todos buscar la presencia y no huir de ella. Dios pone a estos hombres en estrecho y ellos dicen, bueno, ya no nos queda de otra. Dice el 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, porque esta tormenta tú la has traído no por nosotros, sino por este hombre. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Dios hace, aunque a usted le guste, porque Dios gobierna y se gobierna. Dios no pide permiso. Dios no dice, ¿tú estás de acuerdo? Cuando Él dice que va a entrar, Él entra. Y cuando Él dice que va a salir, dicho esto entonces, ¿qué debemos hacer? Huir. Dígame usted, huir. A Tarsis. Pagamos nuestro pasaje para Tarsis. Sea sincero, si usted siente que sí, diga que sí. ¿No vamos a Tarsis? Es a Nínive el rumbo. El viaje es para donde Dios nos envió, a Nínive, a pregonar que la maldad ha subido y es necesario que venga un arrepentimiento. Ya vamos terminando. Dice, y tomaron a Jonás, versículo 15, y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Santo remedio. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Mire cómo Dios trató con el corazón de estos hombres. Y dice el versículo 17, final del capítulo 1, pero Jehová tenía preparado un as bajo la manga. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. A Jonás le bastaron 3 días para orar y reconocer que él tenía que ir a Nínive. ¿Cuánto nos tiene que a nosotros? ¿Cuánto tiempo tenemos que durar en el vientre del pez? ¿Hasta dónde el Señor tiene que exprimirnos para decirle, está bien, Señor, iré a donde tú me envías? Hay muchos que le cuesta años. Hay muchos que le cuesta, ¿sabe cuánto? Una vida. A Jonás le costó 3 días. Duró 3 días y reflexionó. Le pasó como al hijo pródigo, ¿verdad, manita? Como que entró en sí. Volvió. Yo aquí perezco o yo obedezco y vivo. Otra vez, ¿cuánto tenemos que durar en el vientre del pez? ¿Cuánto tenemos que durar en el desierto? ¿O tenemos que morir en el desierto? ¿Cuánto tenemos que durar en el proceso para entonces buscar la presencia del Señor? Porque ese es el problema, que no la buscamos. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, ese es el problema, que no la buscamos. No es otro. Porque la Biblia dice que antes que todas las cosas busquemos el reino de Dios y su justicia.
pero no lo buscamos. Es más simple, en principio, huir. ¿Usted sabe hasta cuándo? Hasta que estamos así en el vientre de la ballena. Hasta que nos sacuden las malas noticias. ¿Tenemos que llegar hasta ahí? Yo creo que no. Pero a Jonás se lo tragó un pez, y en el capítulo 2 se le hace una oración en la cual yo no voy a entrar. Y en el capítulo 2, al final, en el versículo 10, la Biblia dice: y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás a tierra. ¿A cuánto han vomitado aquí? ¿A cuánto hay que vomitar aquí? ¿Cuántos podemos evitar que nos vomiten? ¿Cómo se evita que nos vomiten? Obedeciendo desde el principio. No como Saúl, a medias. Porque bien es cierto que el Señor le dijo que se levantara y él se levantó, por lo menos, hizo algo. Obedeciendo no te vomitan. Obedeciendo y haciendo para lo cual Dios te mandó, no te traga un pez. Capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, te queda acostado. Levántate, acostado. Levántate y te quedas acostado. Dios le habló la segunda vez a Jonás y él obedeció. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y no has obedecido? Levántate y ve a Nínive, lo mismo, porque Dios no cambia, en él no hay sombra de variación. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ahora sí. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y dé un gloria a Dios por Jonás. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Por fin, en el capítulo 3, por fin, yo me imagino a Jonás caminando por esa tierra, un tanto triste, pero lo que él menos se imaginaba era lo que iba a pasar en esa tierra. Porque muchas veces lo que menos imaginamos es lo que Dios va a hacer cuando tú y yo cumplimos el propósito para el cual Él nos llamó. Lo que menos pensamos que va a acontecer es lo que al final acontece. Porque al cabo de pocos días, un pueblo completo, un gran pueblo, una capital importante, un pueblo pagano, un pueblo idólatra, un pueblo que para nada tenía piedad, ¿sabe qué hizo? Se arrepintió. Nosotros cuando escuchamos la historia de Jonás, nos sorprende que todos ayunaron. Ayunó el pueblo, ayunó el rey, hasta el ganado ayunó. Eso está impresionante. Se vistieron de silicio, de ceniza. Pero lo que más me impresiona a mí en particular no fue que ellos ayunaron. Ayunaron, ¿no? E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. ¿Ayunaron, sí o no? Versículo 7, versículo 8. Sino, cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Sí, porque nosotros tenemos un ayuno en la casa, y qué bueno que usted haga el ayuno, pero qué mal que no se arrepienta. ¿Son importantes los ayunos? Claro, Jesús lo dijo. A él le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Qué es lo que pasa? Dijo: no, mientras yo esté aquí, olvídense de eso. Pero llegará un día
donde les será quitado, y ahí sí. Este es el tiempo de ayunar. Pero estamos haciendo lo que el ayuno verdaderamente provoca. Nos estamos arrepintiendo. Nos estamos convirtiendo cada uno de nuestro mal camino. ¿O todos somos antiguos aquí? Ni un amén, aleluya. Pero lo que pasó fue lo que Jonás menos pensó. Este pueblo, al cabo de unos días, ¿sabe qué? Se arrepintió y Dios lo vio. Dios vio que se arrepintió y el juicio que Jonás había proclamado para ese pueblo no sucedió por cuanto ellos se arrepintieron. Por la palabra, ¿sabe de quién? ¿De quién? De usted. Es que hay personas que se van a arrepentir, ¿sabe cuándo? Cuando usted proclame, cuando usted hable. Es ahí donde el juicio que ya Dios había marcado para ese hombre, para esa mujer, el Señor va a decir, no, se arrepintió. Vamos bien. Es usted yéndose a Tarsis, ¿verdad? Yendo a Nínive. Y la Biblia dice que Jonás se molestó en gran manera por esto, por lo que le había dicho, porque ese pueblo era un pueblo pagano, enemigo del pueblo de Israel. Jonás no quería ese pueblo. Yo imagino, ¿por qué tú no me mandas a una ciudad de Israel, de Jerusalén? Mándame que yo voy, pero a esa yo no quiero. Pero cuando él vio que pasaban los días y no sucedía nada de lo que él había hablado, él se molestó y le dijo, no, mátame mejor. Porque cuando nosotros pensamos que algo va a salir de la manera que queremos y no sale, ¡woo! Señor, mátanos mejor. Porque si las cosas no salen como nosotros queremos, nos molestamos, nos ponemos guapos. ¿Sabía? Las cosas tienen que salir como nosotros queremos. Así y ya, y punto. Entonces, como él se molestó, la Biblia dice que él salió y se fue a un lugar, esperando a ver qué iba a pasar. Déjame ver si yo me voy y ellos siguen haciendo lo mismo y entonces Jehová hace algo con ellos. Pero se quedó sentado. Y ahí Dios tiene una conversación con él muy interesante, la cual no voy a tocar, porque quiero hacer un llamado especial, ya para terminar la hora avanzada. ¿Hemos entendido el mensaje? Hemos entendido que tenemos que buscar la presencia, que tenemos que ir a Nínive, que Jope es un lugar de decisión, que no debemos ir a Tarsis, que cuando no hacemos para lo cual Dios nos llamó, hay consecuencias. Seriamente, mira al que está a su lado y dígale, hay un pez, cuidado. Cuidado. Y yo quiero hacer un llamado especial, serio e importante. Porque esta semana para mí ha sido una semana muy especial. Ha sido una semana de presencia. Yo estoy predicando de no huir de la presencia, sino de ir a la presencia, porque yo verdaderamente quiero ir a la presencia. Pero ¿cuántos saben que el pleito es mejor echarlo en grupo? ¿Ustedes sabían eso? Que solo el pleito se torna más difícil. Inclusive voy a citar a una predicadora que dice que hasta el pendejo cuando está en grupo pelea. El que no pelea ni cuando está en grupo tiene problemas. Porque hasta el pendejo pelea. Entonces yo creo que las cosas en unidad, conforme dice la palabra, son mejores.